Bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos un día viernes, ¿no? Pero ha de ser un encuentro, un buen encuentro, y siempre es bueno celebrar la aparición de un libro, y más aún un libro esperado por mucho tiempo, trabajado también por mucho tiempo, y tener la oportunidad de poder hacer esta presentación, poder juntarnos para comentar y conocer de alguna manera el libro con los dos autores presentes. Y eso me tiene súper contento porque tenemos la oportunidad de contar con Santiago Santa Cruz, que está de paso por Chile. Ahora decimos así, está de paso por Chile, que nos permite entonces poder hacer este encuentro con ellos aquí y poder celebrar la revolución. Bueno, VIH-Sida, la pandemia silenciada, de Fernando Bernal Ortiz y Luis Santa Cruz Mendoza, pero para los amigos y los conocidos Santiago Santa Cruz, son dos médicos que emprendieron esta aventura, ¿no? Siempre hacen un libro, una aventura de trabajar de manera conjunta este libro. Santiago hasta hace poco hacía parte del comité editorial del OM, sigue siendo y va a seguir siendo siempre el OM, pero ya no está participando directamente en el comité, porque ha partido a vivir afuera. Pero esta iniciativa surgió al interior del comité editorial, frente a la pregunta que cada cierto tiempo y de manera recurrente nos hacemos, que es decir qué es lo que estamos haciendo como editorial, cuál es el aporte que nos cabe hacer, ¿no? Desde la publicación del libro, ¿no? O sea, de qué manera podemos contribuir a la sociedad en que vivimos, al momento que vivimos. Y bueno, hubo varias propuestas desde las distintas disciplinas que están representadas en el comité editorial, y Santiago propuso, como médico, como un integrante del área de la salud en el comité, trajo el tema del VIH, el SIDA, como un tema necesario a poner en la discusión, a hacer visible y sobre todo a informar. Bueno, de allí él se hace cargo de esa tarea y busca socios. Y ese fue el inicio del periplo. Después vino pandemia, confinamiento, anteriormente partida de Santiago, y demoró un tiempo en hacerse este libro, pero aquí estamos. O sea, tiene mayor razón, digamos, para celebrar, porque a veces cuando los libros demoran mucho en aparecer, uno piensa que ya el entusiasmo se acabó y que no sé qué, que ya no va a ser posible. Pero cuando los temas son necesarios, ¿no? Y quedan como en carpeta pendiente, nunca es tarde, como para empujar la iniciativa y hacer que esta se materialice. Por otra parte, también estamos muy contentos de poder conocer a un nuevo miembro de esta comunidad, ¿no? Que es Fernando Bernal. Y te agradecemos, Fernando, que hayas aceptado esta invitación, y bueno, desde ahora eres parte de esta casa editorial. Si no lo sabías, yo te lo señalo. Bienvenido, y súper agradecido también de tu trabajo y todo lo que has puesto en este libro. Otra razón para estar contentos es que este es el segundo libro que hacemos de Santiago Santa Cruz. Nos conocimos a partir del primer libro que nos presentó como
como un autor anónimo, digamos. Conocimos primero su libro y después lo conocimos a él, una vez que el libro fue aprobado. Y bueno, se estableció una amistad, una sintonía respecto de la mirada del mundo, de la vida, ¿no? Y fue así como más tarde fue invitado a ser parte del comité de gobierno. Ese libro lleva por título Insurgente, Guatemala, la paz arrancada, ¿no? Un libro que refiere a su trayectoria, aparte de su experiencia, ¿no? Como un luchador social, como un militante por las causas de la justicia, la dignidad y la igualdad en Guatemala, que es su país de origen. Por lo tanto, nos alegra que estemos hoy día presentando este libro, Santiago, en nuestro segundo aporte y contribución a hacer nuestra sociedad una sociedad mejor. Bien, sin más preámbulo, les voy a presentar a quienes nos acompañan esta tarde, que van a ser los primeros comentadores de este libro, a quien también agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación. Ellos son Ángelo Canepa y Leonardo Arenas. Voy a dar la palabra primero a Leonardo, me dijeron que era por edad. El más joven primero. El más joven. Y luego entonces va a hablar Ángelo. Yo quiero decir que unas palabras presentando al viejo San Juan de Dios, bien por Fernando, bien por Lucho. Leonardo Arenas Obando es diplomado en Educación Sexual Integral de Flaxo, Argentina, con título de Metodología de Educación en Sexualidad, Universidad de Chile, y diplomado en Sexualidad Humana y Terapia Sexual, Academia PIB. Es columnista de opinión en diferentes medios en el ámbito de las respuestas al VIH-Sida y la educación en sexualidad. Desde el 2008 se encuentra vinculado al trabajo de AHF, América Latina, en la promoción del empleo, siendo desde el año 2007 jefe del programa País de AHF China. A Fernando lo conocimos aquí en la librería, compartimos unas palabras, nos contó que él hacía parte de este programa en relación al SIDA. Le comentamos que estábamos haciendo un libro de SIDA, se interesó mucho en que podamos sacar un libro y desde Long pudiera salir un libro en relación al tema, y nos dejó muy invitados a que pudiéramos conversar. Fue lo que hicimos con Michelle, la asistente de edición que estuvo a cargo de este libro, y lo fuimos a ver, compartimos algunas horas, comentamos sobre el tema, y nada, hoy día lo tenemos aquí presentando esta obra. Por lo tanto, gracias. El micrófono también. Gracias. ¿Alguien tiene el micrófono? Bueno, nos conocimos porque yo venía a comprar el texto de Mario Bárcena, ex profesor mío, ya estudié viejo también en la universidad. Voy a leer algo porque también ya se me empiezan a olvidar las cosas, me tengo que poner lente incluso para leer. Sí hay vegetarios acá. Bueno, siempre reunirse a comentar un libro, ¿no es cierto?, es algo que debe llenarnos de alegría, sobre todo en estos tiempos. Y más cuando es un tema que uno le ha dedicado ya 20 años de trabajo, o casi 20 años de trabajo, ya, porque se toman las cuentas. Así que encantado, acepté la invitación cuando me la ofrecieron, ¿no es cierto? Este texto que nos presenta, bueno, Fernando lo conozco, lo entrevisté incluso con un trabajo de nuestra organización, y ahora, un nuevo amigo, tenemos HF en Guatemala también, así que muy contento
nos presentan un libro que debería estar en las bibliotecas de todos los liceos y colegios. ¿Ya? Y por supuesto, en los bibliometros son puntos de acceso, ¿no es cierto?, gratuitos, ¿no?, para que se puedan interiorizar, ¿no es cierto?, del texto. Es un texto que está en un lenguaje bastante accesible y que nos acerca a estos conceptos que tiene la respuesta al VIH. ¿Ya? Y decimos respuesta al VIH para no tener un lenguaje bélico de lucha contra el VIH, ¿no es cierto?, o de batalla contra el VIH. Es respuesta al VIH que implica, ¿no es cierto?, una respuesta de las organizaciones, del Estado, del sistema de cooperación internacional, del sistema o agencias de las Naciones Unidas, etc. Y hace un recorrido desde el descubrimiento, la historia, lo pasado, la respuesta internacional, que lo pasado en Chile, ¿no es cierto? Nos habla de prevención, nos habla de atención y también nos habla de las nuevas, o no tan nuevas, estrategias de prevención combinada como lo es el PrEP y el PEP. Y aquí entramos también en otra discusión que usamos una cantidad de siglas, que deberíamos tener el manual, ¿no es cierto?, de siglas para referirnos al VIH, ¿ya? Pero ya se irá a cero, ya hay algunas cosas. La gracia es que el libro opta, ¿no es cierto?, por un lenguaje bastante sencillo, ¿ya?, que no se aparta de lo que es la rigurosidad académica. Hay datos ahí específicos, ¿no es cierto?, hay un trabajo de búsqueda bibliográfica interesante, ni tampoco de los términos médicos cuando deben ser usados, ¿ya? Y lo que se agradece es que no se abusen de eso. Muchas gracias por eso, porque lo acerca, ¿no es cierto?, a otro determinado público. Y así como Fernando, ¿no es cierto?, y Luis, o Santiago ahora, cuando vive acá, Santiago, hacen el libro, ¿no es cierto?, y se agradece también a Editorial LOM, no sé, la mitad de, un tercio de mi biblioteca es LOM, así que todos los que saben aquí saben lo que es LOM, ya van hablando de otras cosas de concepto. Pero bueno, estoy en representación de AIDS Healthcare Foundation, de la organización más grande en el mundo, estamos en 24 países, 14 en acá en América Latina y el Caribe, desde el 2017 en Chile. Y digo que además somos la organización más grande en Chile. Y digo esto porque el año pasado hicimos 10.800 test. Alcanzamos 518 personas diagnosticadas y confirmadas por el Instituto de Salud Pública y vinculamos esas 518 al 80% del sistema público. Esto sí con ayuda de aliados, con Acción Gay, con MUNS, con Arcoíris de Antofagasta, con la Fundación SIDA Maule, ahí en Talca, ¿no es cierto?, el Centro Amigable de Coquimbo, etc. Hicimos el 10% del total de nuevas infecciones informadas por el ISP en el año 2021, dato que se encuentra aquí en la hoja 94. Y hicimos más que cualquier hospital de Chile, incluso más que cualquier servicio de salud. Y los servicios de salud comprenden un montón de cosas, ¿sí? Desde ese lugar es que en este momento que se publica el libro, ¿no es cierto?, que tenemos un nuevo gobierno y la esperanza de un nuevo gobierno, es que debemos empezar a pensar y se abre esta oportunidad, ¿no es cierto?, de repensar la estrategia de prevención y atención del VIH y SIDA. Acabar primero con una estrategia ya pensada para una epidemia del siglo pasado y empezar a pensar, a idear nuevas formas de aproximarnos a cumplir el compromiso global de acabar con el SIDA como una amenaza a la salud pública en 2030. Seguimos anclados, o algunos siguen anclados, ¿no es cierto?, a propuestas que han sido ya superadas. De hecho, la presentación decía Silvia algunas cosas que he escrito. Lo que he propuesto es que desde el 2010 hay un cambio de estrategia en la respuesta al VIH. ¿Ya? Desde el momento en que nosotros tenemos evidencia cierta de que el tratamiento también es prevención, la respuesta al VIH cambia, se modifica. ¿Ya? Pero al parecer en Chile todavía estamos anclados, ¿no es cierto?, en el pasado. ¿Ya? Me voy a referir en 3 temas porque me dijeron que el tiempo era corto, ¿no es cierto? Así que lo vamos a hacer rápido. El primer tema, el texto también lo recoge, ¿no es cierto?, es respecto del último informe de SIDA y de la brecha que existe
respecto del segundo pilar de las metas 90-90-90, que eran al 2020 y 95-95-95 al 2030. De acuerdo a este informe de UNOCIDA, que en realidad son las cifras que entrega el gobierno, tendríamos 77.000 personas en Chile que viven con VIH, de las cuales 70.000 ya conocen su diagnóstico. Es decir, tenemos una brecha de 7.000 personas. Habríamos alcanzado entonces el 91% y estamos dentro de los países mejor expectados, ¿no es cierto?, para alcanzar las metas. Pero este informe, esta información también revela, ¿no es cierto?, que el segundo pilar, que corresponde a las personas que conocen su situación y están en tratamiento, alcanza a 16.000 personas. Es decir, tenemos el doble de personas que, sabiendo que viven con VIH, no están en tratamiento, a aquellas que no conocen su situación de VIH. ¿Ya? Y aquí hay un tema, porque acaba de salir también publicado en el Mercurio, confieso que lo leo, con distancia, pero lo leo, ¿ya? Que vuelve a insistir en el tema del test, ¿ya? Cuando las cifras revelan, ¿no es cierto?, que hemos avanzado en test, ¿ya? Y hemos avanzado en nuevas infecciones que han ido disminuyendo con el tiempo, y que la brecha está en aquellas personas que por lo menos tienen un diagnóstico y una confirmación, ¿ya? No sé si esa confirmación del ISP le llegó a la persona, que es una de las brechas, ¿no es cierto?, y si esa persona en algún momento estuvo en TAC o no, ¿ya? Otra cifra, TAC, ¿no es cierto?, se estuvo o no estuvo, ¿no es cierto?, en tratamiento, y por qué dejó el tratamiento. Y ahí tenemos esa brecha de 16.000 que hay que achicarla, ¿no es cierto?, para poder alcanzar que el 90% de las personas que están en tratamiento lleguen a carga viral suprimida, ¿no es cierto?, y así avanzar hacia un 2030 sin SIDA. Esa es nuestra primera tarea. Y ahí no se ve, ¿no es cierto?, trabajo. Por lo menos no tenemos alguna estrategia desde el Ministerio para este tema. Los hospitales, algunos lo hacen, ya sabemos de eso. Nosotros tenemos convenio con el Cruz de Córdoba, tenemos convenio también con el Hospital de Talca. Y sabemos que hay un trabajo ahí del equipo interdisciplinario, el asistente social, que es un trabajador social, así que tengo que relevar también eso, me dijeron en el gremio, ya en el comité central del gremio. Así que estamos, pero no es una estrategia general, no hay del ministerio, ¿no es cierto?, algo que nos pueda decir, tenemos esta política. Lo segundo es que en realidad no tenemos programa de VIH. Está en el organigrama, si ustedes lo ven en la página mensal, pero no tenemos programa de VIH. La comunidad de personas que trabajamos, que viven con VIH o que trabajamos en el ámbito, digamos, agarrar esto que hicieron ya las mujeres cuando dijeron no tenemos ministra, las mujeres no sirven para movimiento, ante las relaciones de vulneración, nosotros también no tenemos programa nacional. ¿Ya? Y ahí el desafío, creo yo, del nuevo gobierno, es que o reestructura el programa o lo elimina. Porque si vamos a tener algo de lo que tenemos ahora, mejor no tener. ¿Ya? Porque creemos que tenemos, pero en realidad no tenemos. ¿Ya? Eso es así. Y por último, llamar la distancia, ya que está Fernando, que conoce del tema, ¿no es cierto?, desde adentro, pero de la casa, le mando a una persona a Fernando, ¿no es cierto?, es que la brecha que tenemos, la distancia en tiempo que tenemos entre el diagnóstico y la ingesta, el acceso a TAC, ¿no es cierto?, es la más larga de toda América Latina. Bueno, para hacer el proceso administrativo entre medio, loquísimo, ¿no es cierto? Llegamos a tener una demora de más de 45 días, ¿ya?, registrado por nosotros, ¿ya?, entre hacerse el test reactivo, ¿no es cierto?, y eso que nosotros le hacemos el test, le sacamos la muestra sanguínea, la mandamos al ISP y en 10 días tenemos la confirmación. Y así se demora 45 días más, ¿ya? Al parecer hubo una propuesta, trabajaron gente interesante en esto, ¿no? Se aprobó en un comité, ¿no es cierto?, etcétera, pero quedó encajonado ahí en la Secretaría de Salud Pública, ¿ya? Como quedó encajonado también, se demoraron 10 años en aprobar que pudiéramos aplicar test, ¿ya?, rápido, y después que pudiéramos aplicarlo en espacio abierto, ¿ya? Se resistieron hasta lo último a que nosotros como organización hiciéramos eso. HF lo ha hecho en el mundo por cantidad, hicieron un Día Nacional de la Prueba, o sea, aquí en Chile no se podía hacer, hasta que se convencieron, ¿ya? Y lo que tenemos nosotros es que cuando salimos a la calle, ¿no es cierto?, bueno, ahora ya es una política regional, es que la gente va y se hace el test, no tiene ningún problema en conocer su situación, ¿ya? Pero no, acá no lo hay. Ahora, creo que hay que
incidir, ¿no es cierto?, en que estas nuevas guías estén pronto para que cambien este flujograma, ¿no es cierto?, tan extenso, sin quitar las seguridades que tenemos. Uruguay y Chile son los únicos países que tienen ICP de la forma en que lo tenemos acá, que necesita una confirmación, etc. Lo otro, con 2 pruebas rápidas inmediatamente al hospital, ¿no es cierto?, y lo más rápido para tomar TAC. Y eso es necesario así. Bien, felicitaciones a Fernando, felicitaciones a Luis Santiago, ¿no es cierto?, a Editorial Don, Ángelo, acompañando acá, ¿no es cierto?, y la oportunidad, ¿no es cierto?, de volver a poner el tema del VIH en la agenda. Así que, felicitaciones, chiquillos. Gracias, Leonardo, por tus palabras. Ahora presento a Ángelo Canepa González. Él es tecnólogo médico, jefe del Laboratorio de Urgencia del Hospital San Juan de Dios, director ejecutivo y voluntario por más de 20 años de la Fundación Diversa, agrupación sin fines de lucro que realiza apoyo a personas que viven con el VIH y disidencia sexual, la cual tiene un banco de medicamentos para VIH. Bueno, trabaja en la temática de VIH, SIDA y diversidad por más de 25 años. Ángel. Muchas gracias. Cuando yo leí el título del libro, me llevó absolutamente la foto. El VIH y SIDA, la pandemia silenciada. Silenciada como tantas cosas. Silenciada como las mujeres, silenciada como la diversidad sexual, silenciada como quienes vivimos con VIH, silenciada como quienes tienen necesidades, silenciada como el pueblo en general. Súper emotivo el título. Y cuando me lo devoré en un ratito, Fernando, te lo tengo que confesar, me emocionó mucho. Porque lo primero que pensé, o sea, para este semestre ya obligatorio en el currículum de mis alumnos de Química y Farmacia de la Bello, de la Chile, de mis alumnos de Bioquímica y de Tecnología Médica, obligatorio en la bibliografía que ellos tienen que ver. Y creo que debería ser obligatorio para todos los que trabajamos en salud, porque es una herramienta que en una forma sucinta y clara muestra las etapas que tenemos que conocer al menos para trabajar. Y yo sí voy a decir para luchar. Yo sí creo que esto no ha sido solo una respuesta. Yo voy a la pelea. Hemos luchado por 30 años por tener respuestas como la gente o relativamente que se acerquen a la realidad. Y hemos luchado no solo por eso, sino por muchas cosas. Entonces, esta lucha que tenemos por darle respuestas reales y confiables y certeras a la gente, primero también sentí un orgullo tremendo de que nuestro Fernando, de nuestro Hospital San Juan de Dios, como dijo el doctor, fuera quien está trabajando en esto, quienes nos relevan. Yo no tengo la mirada escéptica y como triste de que la juventud no está interesada en nada y todo eso, no. Yo siempre he pensado que hay una fuerza tremenda en los que vienen, y eso lo tenemos demostrado en lo que está pasando en nuestro país ahora. Y como dice esa canción que cantaba Mercedes Sosa, que dijo que todo está perdido, tú también en este libro vienes a ofrecer tu corazón. Creo que es súper emocionante ver cómo has trabajado. Disculpen porque estoy súper ahogado con el tema del post-COVID y me cuesta un poco respirar. Tú sí has trabajado con tu corazón. Ustedes dos, señoras que han trabajado con el corazón en esto. Mucho, los dos. Aquí no hay solamente un trabajo intelectual. Y me recordó mucho que, claro, hay datos muy certeros y hay cosas muy claras. Yo dije recién que el lenguaje me encantó, es súper práctico, lo dijo el leo. Pero se nota que además ustedes trabajaron con el corazón y con el alma. Y me recordó que en los años 80, a fines de los 80, yo me conformaba con ser un cola que daba un cheque para ayudar a las organizaciones de VIH. Y cuando me vi expuesto y estuve yo en
en el tema y me pasó a mí, yo me puse a trabajar en una organización con mis manos, con mi mente y con mi corazón y la cosa cambia. Se pueden hacer muchas cosas. Ahora que este libro es fundamental para los que vienen. Es fundamental. Lo que tú hablabas con respecto a todo lo que falta demasiado. Falta visibilización, o sea, silenciadas están también las organizaciones. Sin las organizaciones, sin el Vivo Positivo, del que también fui concejal, sin las organizaciones de pacientes, no hubiéramos logrado nada de lo que hemos tenido. Nosotros, los pacientes organizados, yo en las dos trincheras como funcionario de salud y como paciente, logramos derribar la territorialidad. Fue lo primero de lo que tratamos de conseguir en Piñera, derribar la territorialidad. Y tantas otras cosas que entorpecían el acceso. Algún día alguien me escuchará y resolverán el tema de la confirmación de que es absurda. O sea, se lo digo a quien quiera escuchar, es absurda. Con la tecnología que tenemos es absurda. Ya la pandemia nos enseñó y nos obligó a usar tecnología para atender pacientes a distancia, para hacer un montón de cosas que tendríamos que haber hecho hace 10 años con la tecnología que tenemos. Con la tecnología que tenemos deberíamos tener una atención de salud de lujo, sin gastar con eso más. Pero nos falta voluntad. Y yo creo que el próximo paso sería re interesante, antes de se me olvide, que este libro pudiéramos vincularlo a un proyecto de difusión masiva y gratuita en los colegios, en las universidades. No sé si gratuita, perdón. No, gratuita para el lector, pagada por proyectos de educación para los que hay mucho dinero, ¿ya? Pero para que el que tiene que leer, le llegue. ¿Ya? Es muy entretenido y es muy bonito que estemos en esta linda casa, en este barrio tan entretenido, pero a lo mejor habría sido mejor haberlo hecho en un espacio súper grande, hospitalario, o en una plaza donde pudiéramos haber invitado mucha gente. Eso sería muy bueno. Nos falta mucho, nos falta acceso. Lo que tú dijiste es fundamental, o sea, es impresentable que los servicios de funcionen como están funcionando y que las terapias se venzan porque no se entregan y que los programas funcionen como la WIFA porque se hace todo el programa y al final no funciona. Es impresentable. Cuando tenemos organizaciones con las que podemos vincularnos que pueden atender hasta las 8 de la noche, la gente trabaja de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, los servicios no pueden funcionar hasta las 5, tiene que haber espacios donde podamos atender para diagnóstico y tratamiento de ITS y de ETS hasta las 9 de la noche y los fines de semana, como lo hacemos nosotros en la Fundación Universal. O sea, tiene que haber espacios que nos acerquen. Cuando llega un paciente a una ventanilla no es un cacho, es una oportunidad de resolver un problema. Y eso, ahí estamos en medio. O sea, tenemos un chip que tenemos que cambiar con respecto al trámite. Por Dios, hacemos trámite y que nos gusta la burocracia y la burocracia de los papeles. Está bien, hay que documentar, pero podemos hacer muchas cosas usando la tecnología, saltándonos 80 ventanillas. En eso yo tengo que felicitar a Fernando, que siempre me recibe y me da una mano cuando yo llego con mis cachos, saltándome todas las instancias para poder inscribir a alguien que por supuesto que viene con 12 de 4 colgando y que abandonó tratamiento y todas esas cosas. Y ahí hay un tema con respecto al juicio moral, que aún lo tenemos instaurado en nuestra sociedad, incluso nosotros, los que no deberíamos mirar con juicio moral. Y hacemos un juicio para el que abandonó tratamiento y para el que no se inscribió rápido y para el que no quiso tomar medidas. Eso no nos compete. Nosotros tenemos que resolver cuando el paciente o el usuario viene, porque es la oportunidad de resolver un problema de salud, es la oportunidad de tener ese chiquillo, esa chiquilla tratada, ¿no es cierto?, en pocos días y no en un año más en una UCI, porque nadie se preocupó. Les tengo que contar una anécdota de 2 mujeres ABC1 que son pacientes mías hace muchos años. En la fundación pasaron por todas las clínicas más pílulas de este país. Les diagnosticaron de todo, hasta Crohn. Y a una de ellas, en uno de sus últimos instancias, cuando pesaba 34 kilos, ella marcó el VIH, así por marcar algo. Y a la otra, a alguien se le ocurrió
creo que una enfermera ponerle a la orden marcar otra cruz para hacer VIH. La habían diagnosticado de todo y como eran unas mujeres muy elegantes, cuicas y buena moza, ellas no podían tener VIH, la habían tratado de tratar por de todo. Y esto no fue en los 80 ni en los 90, esto fue después del año 2010. Entonces hay mucho que aprender y esto nos va a servir mucho para aprender. Te doy las gracias de mi corazón. Muchas gracias, Ángelo. Gracias por hablar desde el corazón, ¿eh? Se siente. Y es verdad lo que dice, o sea, el tema de enfrentar el VIH y el SIDA, la posibilidad de abrir y de derribar mitos, prejuicios, etc., fue sobre todo por la organización de los pacientes, por la movilización, ¿no?, que hicieron y empezaron a abrir camino. Y yo creo que todavía, o sea, sin esa movilización, sin ese empuje, o sea, nos vamos a quedar en palabras y en palabras que finalmente son letra muerta. Si no hay un compromiso y una convicción de que se hace muy necesario enfrentar, ¿no?, esta pandemia silenciada. Y bueno, claro, decidimos ponerle pandemia porque la gente ya sabe lo que es una pandemia. Por lo tanto, le iba a aproximar también el tema. Y esto no es algo que está que solo lo tiene alguna gente y que yo no, y que no sé qué, estamos todos expuestos. Y en ese sentido es un tema que nos compete a todos y a todos. También esperamos que este libro, como se decía, el propósito que tiene es que contribuya a informar, a sacar juicios morales, prejuicios, y contribuya a esa educación sexual integral, ¿no?, que necesitamos y que no hemos, precisamente por razones morales, por razones valóricas, entre comillas, ¿no?, nos negamos. Yo creo que esto, o sea, también son las organizaciones, es el movimiento feminista, es lo que está pasando hoy día en Chile, el que está empujando, ¿no?, esa barrera y está ensanchando la posibilidad de que nos miremos y nos asumamos con más libertad verdadera, digamos, no solo la libertad para consumir, que es la que estamos acostumbrados, y nos hagamos cargo de estos temas, ¿no? La prevención parte por la educación, parte por estar informados. O sea, de otra manera, el camino lo hacemos más difícil. En tal sentido, esperamos que este libro sí contribuya, y ese es el propósito y ese es el corazón también que pusieron los autores en esto, de poder simplificar sin bajar, digamos, la calidad del contenido, ¿no?, pero hacer más legible, ¿no?, las orientaciones y la reflexión en torno a este tema. Hay algo de la historia también del VIH y el SIDA en Chile, que de alguna manera ilustra cómo se ha ido enfrentando, ¿no?, este tema. Bueno, voy a dar la palabra a los autores ahora, voy a presentar inmediatamente a los dos, porque primero va a tomar la palabra Fernando y luego Santiago. Fernando Bernal Ortiz es químico farmacéutico de la Universidad de Valparaíso, diplomado en farmacología. Desde el año 2011 se desempeña como farmacéutico clínico de la Unidad de Infectología y Medicina Interna en el Hospital San Juan de Dios, aquí cerquita, Santiago. Desde 2007 es profesor agregado de la Universidad de Chile, Departamento de Medicina Interna, Campus Occidente, es miembro correspondiente de la Sociedad Chilena de Infectología desde el año 2012, presidente de la División Farmacéutico VIH-Sida desde el año 2011 y vicepresidente de la Corporación SIDA Chile, periodo 2016-2020. Ha realizado diversas conferencias y publicaciones científicas a nivel nacional e internacional en el área de infectología, específicamente en el área de VIH y fármacos. Y Luis Santa Cruz, Santiago Santa Cruz, el mismo, es médico
médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 1980. En 2011 aprobó el examen único nacional de conocimiento de medicina en Chile. Además fue médico en el servicio de medicina del Hospital San Juan de Dios, en salas de agudo y turnos de residencia, desde febrero del 2012 hasta febrero del 2016. Jefe de servicio en la unidad de emergencia hospitalaria del Hospital San Juan de Dios, de marzo a septiembre del 2016. Ejerció también su profesión en Integra Médica y hizo medicina ocupacional en el Instituto de Seguridad del Trabajo. Esto en el año 2019. Bueno, miembro del comité editorial hasta no hace mucho y hoy día reside en Francia. La palabra la tienen ustedes. Fernando, nosotros nos hacemos un ladito porque Fernando va a hacer una breve exposición. No es un tema que descubrí en la universidad, es un tema que descubrí al término de mi universidad. Jamás había escuchado hablar de VIH. Creo que es una de las falencias que tiene el sistema. No hay educación sexual en Chile. Escuché hablar de VIH en el momento de decidir en qué iba a realizar yo mi trabajo de internado. Así conocí el VIH. Imagínense, alguien que ya tenía más de 18 años, tenía más de 20 años, y recién conocí lo que significaba el VIH y conocía qué significaba todo esto. Y llegué en 2011 a trabajar en el Hospital San Juan de Dios y de allí llevo aproximadamente poco más de 10 años de trabajo en la misma unidad. Quiero presentarles la razón de por qué creo que es importante hablar de VIH y por qué todos deberíamos conocer hablar con VIH. Me voy a acusar, espero que no sea un problema. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de VIH? Porque si vemos las estadísticas a nivel internacional y evaluamos las causas de mortalidad en el mundo, a nivel global el VIH sigue siendo la 10ª causa de mortalidad. A pesar de que podamos separar a los países de acuerdo a su índice de desarrollo humano, y como pueden ver en pantalla, los países de alto índice de recursos, el VIH no es una de las 10 principales causas de mortalidad. Pero si evaluamos los países de bajo índice de desarrollo humano, pueden ver que el VIH constituye la 4ª causa de muerte. Un país cercano que tenemos mucha población migrante son la población haitiana. Es un país de bajo recurso y índice de desarrollo humano. Pero en América Latina y el Caribe, ¿qué sucede? El VIH es la 7ª causa de mortalidad a nivel mundial. Si bien es cierto, la incidencia de nuevos casos, es decir, nuevos diagnósticos de pacientes que viven con VIH, ha ido disminuyendo a nivel global, si miramos por regiones, estas estadísticas no son tan similares. Y la verdad es que estos datos son bastante potentes. Chile tiene la tasa de incidencia de nuevos casos más alta de Latinoamérica. Estos son datos del 2019. Si nos comparamos con países desarrollados, ¿y por qué compararnos con países desarrollados? Porque, aunque no lo crean, Chile es considerado en los índices de desarrollo humano un país de alto índice de desarrollo humano. Pero cuando lo comparamos por carga de enfermedad, vean que nuestras tasas de incidencia son 10 veces más que las que tienen los países desarrollados, incluso aquellos que son los peores evaluados en Europa. Por tanto, es un tema relevante a tratar. En Latinoamérica, los pacientes, cuando se diagnostica, además de diagnosticarse en poco número, lo hacen en muy mal estado clínico. Aproximadamente el 37% de la totalidad de los pacientes que se diagnostican en Latinoamérica lo hace en un estado de enfermedad avanzada, con un deterioro significativo de su sistema inmunológico y una predisposición mayor a tener infecciones oportunistas, infecciones que solo ocurren cuando el sistema inmunológico está debilitado. El primer mito es que probablemente fue una verdad durante muchos años, o se creía una verdad durante muchos años, era que todos los pacientes pueden transmitir el virus del VIH. Sin embargo, desde el año 2017 sabemos que los pacientes que están en tratamiento y logran estar indetectables y se mantienen indetectables por más de 6 meses no transmiten el virus del VIH, independiente si no hubo uso de preservativo. Y esto es extremadamente relevante porque el paciente que conoce esta información va a adherir mejor a su tratamiento, se va a sentir más satisfecho de su tratamiento y vamos a lograr un mejor control inmunovirológico.
vamos a permitir que el paciente recupere su sistema inmunológico y logremos controlar el virus logrando algo que nosotros conocemos como supresión virológica o carga viral indetectable. Y a pesar de que esta información ya lleva 6 años y que es información científica verdaderamente validada, solamente aproximadamente un tercio de los pacientes no conocen esta información. Y esto también es por desconocimiento y por poca visibilización de la nueva información científica que existe. Desde el año 2015 ya no existe una definición de, dependiendo de tu nivel de CD4, tu nivel de defensa, voy a decidir si inicio o no tratamiento. Eso ya no es así. Desde el año 2015, en todos los lineamientos oficiales, cualquier paciente que se diagnostique debe iniciar tratamiento de forma inmediata. Y este es un concepto que viene de unas palabras en inglés que es test and treat, que es testear y tratar, ojalá el mismo día en que el paciente se realiza el test serológico. El segundo mito es creer que los pacientes que viven con VIH tienen menos expectativa de vida que la población general. Ya desde hace algunos años, esta brecha de expectativa de vida se ha ido disminuyendo y pueden ver que en algunos estudios que se realizaron hasta el año 2011, ya esta brecha de diferencia de expectativa de vida se había reducido aproximadamente en 13 años. En el contexto de un paciente que se diagnostica aproximadamente a los 20 años de edad, sabemos que la expectativa de vida de la población general son 85 años, y un paciente que se diagnostica a los 53 tenía una expectativa en el año 2011 de 73 años. Y ahí se obtiene esa brecha de 13 años. Hoy en día esa brecha se ha acortado aún más y son solo 6,8 años. Por tanto, las expectativas de vida de los pacientes que viven con VIH son similares a las de la población general. Y eso es algo que también es importante difundir. El tercer mito, y creo que este es el más relevante que a mí me gusta transmitir, es porque popularmente, o el concepto general más difundido, es que el VIH ataca la defensa del sistema inmunológico y que es un problema del sistema inmunitario. Pero la verdad que no es así. Yo les voy a mostrar datos de que vivir con VIH no es solamente un problema de defensa, es un problema a nivel de todo el organismo. Porque sabemos que los pacientes que viven con VIH son cronológicamente 10 a 15 años más viejos que su edad cronológica. Y esto es porque el convivir con el virus genera un estado inflamatorio que se asemeja mucho al envejecimiento, y lo vamos a ir viendo más adelante. El envejecimiento también produce un proceso inflamatorio, en donde hay varios procesos biológicos que también son acelerados por el hecho de vivir con VIH. Por tanto, los pacientes envejecen de forma más rápida. ¿La terapia logra disminuir esto? Sí, lo logra disminuye, retrasa el envejecimiento acelerado. Sin embargo, nunca es igual que el de una persona que no vive con VIH, ¿ya? Es un porcentaje mayor. Y por ello que para nosotros, hablar de un adulto mayor en VIH no es hablar de un adulto mayor de 65, sino que un mayor de 50 años. Para eso, un paciente para nosotros mayor de edad. Si sumamos a eso los factores propios del tiempo y del envejecimiento y de la inflamación crónica que se produce por el hecho de vivir con VIH, podremos tener dos resultados. Un paciente que envejece en forma acentuada, es decir, que se enferma más, o un paciente que tiene un envejecimiento acelerado, que es lo que les contaba, que biológicamente tiene más años que su edad cronológica. ¿Qué problemas trae el envejecimiento? Sin duda, ¿qué problema trae el envejecimiento en la población? Sin duda, el aumento de las patologías mórbidas que van a ir apareciendo con el paso de los años. Y cuando comparamos pacientes que viven con VIH en comparación a la población general por solamente el número de patologías, diabetes, enfermedad cerebrovascular, hipertensión, vemos que suceden las mismas patologías, pero la verdad es que suceden 10 años antes que la población general. Por eso es un envejecimiento acelerado. Y más recientemente, y pueden ver esta información científica del año 2021, no solamente afecta a los rangos etarios mayores, sino que también a los más jóvenes. Y pueden ver en estos gráficos que independiente del rango etario, las comorbilidades van a ser más frecuentes independiente del rango etario, en comparación a la población general. Evidentemente, mientras más patologías, son más fármacos los que tienen que usar los pacientes. Sin embargo, no todo ha sido malo. Chile se destaca por ser uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene
Tratamientos que no hay que envidiarle en Estados Unidos ni en Europa. Son terapias de última generación, que son triterapia pero en un solo comprimido. Es bueno tanto en calidad como en cantidad los medicamentos que recibimos en nuestro país. Hay ciertas diferencias con el sistema privado, pero la verdad que estas brechas siempre se solucionan en el corto plazo y es uno de los logros de las agrupaciones sociales el que el programa de VIH a nivel país siempre cuente con las mejores opciones de tratamiento para ellos. ¿Cuál es el futuro? Y esto es lo que se viene. Terapias inyectables. Para muchos pacientes, el hecho de tomar un medicamento en forma diaria es un recordatorio constante del miedo a ser discriminado y estigmatizado por vivir con VIH. Para ellos, estas opciones de tratamiento inyectable mensuales o cada 2 meses, sin duda son un tema que van a solucionar las expectativas y romper barreras en términos de discriminación o percepción de discriminación. Los pacientes siempre reciben tratos discriminatorios y estigmatizantes, y esto constituye una vulneración a los derechos de todas las personas que viven con VIH, porque persiste como una barrera para acceder a los servicios tanto de prevención, de diagnóstico como tratamiento. Son muchas las personas que tienen miedo de hacerse un test serológico porque tienen miedo de ser discriminados porque van a ser diagnosticados con VIH. Y del mismo modo, tienen miedo de acudir a un centro por ser discriminados porque los van a ver retirando un medicamento antirretroviral. Muchos acuden con bolsas. Los hospitales no entregan bolsitas de color, son bolsas transparentes que salen los nombres de los medicamentos. Muchos rompen las cajas, las sacan porque no quieren que nadie observe el nombre de los medicamentos que están retirando, ni quieren que los vean en las filas retirando este tipo de medicamentos. Las personas con VIH además pueden sufrir diferentes tipos de discriminación. Yo ya les hablé de algunos indirectos, también hay situaciones directas. Pero la discriminación no solo afecta a las personas que viven con VIH, sino que también a aquellos en los que se supone que pueden vivir con VIH. Por ejemplo, las disidencias sexuales. Por pertenecer a una disidencia sexual se asume que tú también puedes tenerlo, y eso es un acto discriminatorio. Pero también se hace por asociación. Si yo me junto con muchas personas, o yo trabajo en una ONG, o yo trabajo en torno al VIH, también puede que tengas VIH. Y eso es un trato discriminatorio. ¿Para qué hablar de las personas trans? Solamente por el hecho de ser personas trans se asocia a quien viven con VIH. Para romper estas barreras de discriminación, sin duda las desigualdades sociales tienen un efecto claro en la vulnerabilidad de estos pacientes, en el pronóstico y en la evolución de la misma enfermedad. Esta fue la primera encuesta de calidad de vida de personas que viven con VIH, que fue realizada a finales del 2020. En pleno siglo XXI pueden ver que todavía el 35% ha escuchado comentarios discriminatorios, tanto en sistemas públicos como en privados. El 20% ha recibido alguna forma de agresión verbal en torno a su diagnóstico. Y respecto al estigma internalizado, que es la percepción de cómo vivo y qué es lo que siento cuando vivo con VIH, el concepto de indetectable igual intransmisible ha sido una carga, un alivio psicológico gigantesco. El 77% se siente menos ansioso de vivir con el virus. Sin embargo, un 44% de estos pacientes aún no se siente capaz de revelar su diagnóstico por miedo a ser discriminado. Y un cuarto de los pacientes evita tener prácticas sexuales por miedo a transmitir el virus. Muchos evitan volver a su vida sexual por miedo a transmitir el virus a otras personas. Por eso que el concepto indetectable e intransmisible es tan relevante, y a pesar de que es tan relevante, no todos los pacientes conocen esto, y no todos los equipos clínicos transmiten este tipo de información. Si hablamos de educación sexual, esto es hace 10 años, los programas de educación sexual en los establecimientos tanto públicos como privados, pueden ver que 467 establecimientos de 11.000, que equivale aproximadamente a un 4%, recibieron planes de educación sexual en el año 2012. Más adelante, en el año 2013, se evaluó
cómo eran entregadas estas políticas de educación sexual en los distintos países de América, y vean que Chile es el que tiene el peor rendimiento, 39% nomás de entrega de políticas de educación sexual. ¿Y qué llevó esto? Que no tengamos educación sexual, a lo que ocurrió durante todo este auge durante el año 2018 y 2019, con una tasa, con un aumento en la incidencia de nuevos casos en población joven entre 19 a 29 años de un 96%. Eso fue el incremento de nuevos diagnósticos durante el último quinquenio, durante los últimos 5 años. Y esto es gracias, y probablemente a uno de los factores, a la poca educación sexual que existe en esta población. Desde el 2019, dado todo esto que vieron en las noticias, probablemente lo recordarán, fue un año de mucho reportaje, mucho documental. Desde el año 2019 se está discutiendo todavía el proyecto de ley sobre educación sexual y afectiva. Algo que a mí me parece que es extremadamente relevante, y dado que las palabras impactan en cómo otras personas perciben a las personas que viven con VIH, debemos educar para no discriminar. Y creo que ese es el objetivo principal de este libro, educar, porque es la única forma de romper barreras de discriminación, pero educar cuidando las palabras. Y acá agradezco a la editorial las múltiples correcciones de lenguaje que tuvimos que realizar en adecuar a este libro a que no tuviese un lenguaje discriminatorio o estigmatizante. Es un libro que no habla del contagiado, no habla del portador, no habla del infectado, porque son palabras que estigmatizan. Si bien en un contexto científico son válidas, en un contexto educativo no lo son. Así que agradezco enormemente, Santiago, te doy las gracias públicamente por haber confiado en haberme llamado a trabajar en esto. Para mí es un honor que hayas confiado en mí. Muchas gracias. En exposición ya estábamos advertidos de esa faceta tuya, no te conocíamos la otra. Por lo tanto, un montón de gracias. Y como señalaba Ángelo en su intervención, sin duda hubiera sido bonito que esta primera presentación lo hubiéramos hecho de manera más pública, con más gente y qué sé yo. Lo que no exime esa posibilidad, digamos. O sea, digamos, vamos a ponernos de acuerdo de manera de hacer una convocatoria más amplia y que este libro efectivamente se difunda de esa manera. O sea, hagamos educación pública, educación en la calle, qué sé yo, ¿no? Hablando sobre el tema. Quiero agradecer particularmente a Fernando porque ciertamente, o sea, puso mucho énfasis en hacernos visible cuáles eran esas palabras que podrían ser discriminatorias, estigmatizantes, y que uno las usa, en realidad las usa sin ningún complejo ni sin ningún estado de alerta, pero es porque no es consciente de ello, ¿no? Y en eso te agradezco un montón porque nos hiciste consciente de eso, ¿no? No sé si estamos en condiciones de aplicarlo así con rigor, pero al menos estamos más atentos, ¿no? Santiago, tienes la palabra, creo que ese micrófono funciona. ¿Funciona? Sí. Buenas tardes. Y algunas reiteraciones, ¿verdad? Como ya hemos escuchado a Ángel, Fernando, Leonardo, todos ellos. Bueno, la pandemia del VIH-Sida es una entidad patológica transversal en todas las sociedades, sin distingo de raza, edad, estrato socioeconómico, creencia o preferencia sexual. Está presente en todos los continentes, todos los países, y es un reto de salud en todas las latitudes. Se ha reiterado mucho que Chile debe retomar el proceso de seguimiento y tratamiento debido luego de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de SARS-CoV-2 COVID-19, que monopolizó toda la vigilancia y medios para contrarrestarla. Aún no resuelta de todo esta última, es de perentoria necesidad de retomar el esfuerzo compartido para atender las otras dolencias que atentan contra los seres humanos. Al ser relegadas, provocaron un incremento de las complicaciones, de los decesos y los dolores.
el VIH-Sida es una de ellas, y en este caso en particular es necesario enfatizar en el hecho de que su manejo debe implementarse sin prejuicios morales y éticos, teniendo como principal referente el irrestricto respeto por la dignidad humana. Ese es el objetivo de este material, sumarse a las diversas iniciativas con información, aclaración y transparencia que hay aquí. Me voy a permitir expresar algún agradecimiento al coautor Fernando Bernardo Ortiz por su participación y valioso aporte, tanto personal como profesional en su elaboración. No pude haber tenido mejor y más idóneo compañero de trabajo. Muchas gracias a la editorial LOM, a Silvia, a Paulo y al equipo que lideran por la concreción de este material médico sobre un padecimiento que repercute en toda la sociedad y que por ello se impone visibilizarlo. Y esa proyección a la comunidad los enaltece. A mi compañera Cecilia Olmos, de LUSA, por sus consejos, correcciones y contribuciones en el tema de derechos humanos. SIDA tuvo una participación directa, y sus conocimientos profesionales y su calidad humana son mi mejor compañía. A los presentadores Ángelo Canepa y Leonardo Arenas por sus valoraciones y precisiones, bueno, y a todas, todos, todes por su acompañamiento presencial y virtual. Me complace como médico guatemalteco acogido en Chile retribuirle a este país que tanto quiero un instrumento cognitivo que contribuya a construir la sociedad inclusiva y solidaria que retomó su camino el 18 de octubre de 2019. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Santiago, una vez más gracias a ambos, ¿no?, por este texto que comienza a hacer su propio camino, pero claro, va a contar con la ayuda de todos nosotros para que haga un buen camino y pueda ser lo más difundido, alcance muchos lugares. No puedo cerrar esta presentación sin antes agradecer a Michelle Muñoz Pacheco y a Anaís Bertín Jiménez, las dos han sido practicantes de la editorial en el último tiempo y fueron las que de alguna manera se involucraron también en este libro. Michelle como asistente de edición y Anaís en las ilustraciones. Gracias a ambas. Agradecer a Ángela Aguilera, que es la diseñadora del libro, que logró poner en página y hacer de este texto lo que imaginaban sus autores y nosotros como editores. Agradecer a Anet, que es quien ha organizado este encuentro, a Anet González, y que organiza los lanzamientos de LOM, y gracias a ella este lanzamiento también se está transmitiendo online, y bueno, va a poder verse después, ¿no? A todas y todos ustedes por acompañarnos, a los que nos acompañan virtualmente, y bueno, invitarlos a leer el libro. Nos concierne a todas y todos, invitarlos a comentar el tema y poner especial atención en el vocabulario, en el lenguaje, ¿no? De cómo vamos derribando muros, prejuicios y todo lo que los prejuicios conllevan, ¿no? Y vamos haciendo esa sociedad más inclusiva, justa y digna que perseguimos, ¿no? Gracias nuevamente y hasta la próxima.